Nuestra clase, regálenme 5, yo les proyecto los documentos porque había tenido problemas con... la plataforma virtual y espero solucionar eso esta tarde. Entonces, el día de hoy es solamente de descripción de la materia, reglas de juego, ahí sí como para empezar con las reglas más que claras. Si hay alguna duda o sugerencia, bienvenida sea. ¿Listo? Entonces, vamos a proyectar los documentos del microdiseño y los documentos de la Getty. ¿Qué es? Sí. Entonces, ¿por qué no me aparece? ¿Están viendo mi pantalla? No, señora, profe. Listo, entonces. ¿Ahora sí? Sí, ya está cargando, profe. Sí, ya. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, esta materia, Derecho Laboral Individual, tengo entendido que es la asignatura de más créditos en este semestre. Entonces, ahí sí, echémosle todas las ganas desde el principio y verán lo fácil que es, ¿cierto? Entonces, esta materia tiene componentes netamente teóricos, ¿sí? Vamos a tener también una parte práctica de resolución de casos conforme lo vamos avanzando en los temas, pero entonces eso ya es más adelante. Vamos a empezar nuestra clase de Derecho Laboral Individual con una introducción y sensibilización al mundo del trabajo, ¿sí? ¿Por qué es que es importante el trabajo y sobre todo el derecho laboral? Nos vamos a sensibilizar con estos temas laborales. Son un poco álgidos y más en la situación en la que nos encontramos, como bien lo decía Caro. Por otro lado, vamos a ver la constitucionalización del derecho del trabajo. ¿Por qué es que es importante el derecho del trabajo a raíz de la Constitución más que de la ley? ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar la Constitución política. Las primeras, tal vez 2 semanas necesitamos de la Constitución política a la mano, porque vamos a analizar cada uno de los artículos de la norma constitucional que tratan sobre el trabajo específicamente. Vamos a tener aquí, entonces, también el tema de los principios. ¿Por qué es que son importantes los principios? Yo los voy a estar ahí molestando y molestando con los principios por las primeras semanas, toda vez que nuestra norma no está a la luz de la Constitución política, ¿cierto? Entonces, Carol, ¿tú recuerdas el Código Sustantivo de qué año es que es? Ojo con eso, porque ahí sí siempre es la retahíla al inicio de clase. ¿Listo? Entonces, la norma, teniendo en cuenta que es de 1950 y la Constitución de 1991, ustedes entenderán que está un poquito desactualizada a los principios que nos dice la Constitución, ¿cierto? Entonces, vamos a enfocarnos mucho en esto de los principios constitucionales. Principio de igualdad, principio de estabilidad en el empleo, estabilidad laboral reforzada, vamos a hablar un poquito de ese tema. Vamos a hablar del principio de remuneración mínima vital y móvil, la irrenunciabilidad a los mínimos establecidos en las normas laborales. Vamos a hablar de las excepciones a esa irrenunciabilidad, cuando se puede transigir o conciliar ciertos derechos, aquellos que sean inciertos y discutibles. Vamos a hablar del principio protector a través de los principios de indubio properario, favorabilidad, condición más beneficiosa. Vamos a estudiar el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades y la garantía de la seguridad social para el derecho laboral.
Aquí yo les voy a relacionar más principios que se encuentran en la Constitución. No nos vamos a limitar a estos. Realmente principios que van a ver conmigo son 17, entonces todos deben saber en qué consiste cada uno de los principios, porque la Corte Constitucional desarrolla casos a través de estos principios. Por lo tanto, como ustedes entenderán, son bastantes principios en el derecho laboral que vamos a estudiar, pues no vamos a estudiar los del Código Sustantivo. Vamos a también hablar sobre fundamentos del derecho laboral, cuáles son las fuentes, qué clases de fuentes existen, ahí sí, propias en el derecho laboral. Aquí, en la semana número 4, vamos a tener nuestro primer parcial, ¿sí? Entonces, yo desde ahora les indico las fechas de los parciales, ¿sí? Casi que las fechas de los parciales son fijas en mi materia porque yo se las fijo desde el inicio, desde el primer día. Ustedes ya saben qué semana es que nosotros tenemos parcial. Por lo tanto, en la última semana de agosto, es decir, desde el 30 de agosto al 3 de septiembre, vamos a tener nuestro primer parcial. El primer parcial es sencillo, ¿cierto? Es fácil, es para que todos saquen 5. O sea, fijo, todos deben sacar 5 en este primer parcial. ¿Por qué? Porque va a tratar de esos primeros temas, de principios, de fundamentos, de la Constitución y el derecho del trabajo. Entonces, ahí está para que saquen 5 en el primer parcial. Entonces, ¿cuándo es el primer parcial? Semana 4, que va del 30 de agosto al 3 de septiembre. Ay, mentiras. Del 23 de agosto al 27 de agosto. Semana número 4. Una vez pasado y superado nuestro primer parcial, nuestro primer encuentro crítico, que ay, Dios mío, que cómo voy a sacar 5 en ese parcial, vamos a entrarnos ya propiamente en la legislación laboral. Vamos a hablar de contrato de trabajo y relación de trabajo. ¿Por qué es que es importante la relación laboral en Colombia? ¿Sí? Y ahí vamos a tocar el tema que nos decía Nicolás, que nos hablaba también María José. Entonces vamos a referirnos a esos puntos en específico. Vamos a ver figuras propias del derecho laboral que se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo, como los representantes del empleador, contratistas independientes, simple intermediarios y responsabilidad solidaria. Vamos frente al contrato de trabajo a ver la forma, el contenido y la duración del contrato, cómo clasificamos un contrato de trabajo según estos parámetros, forma, contenido y duración. Vamos a ver obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores y prohibiciones de ambos. ¿Listo? Vamos a seguir, ya una vez visto esas primeras partes, vamos a tener el tema con relación al salario, lo que más nos gusta a nosotros, ¿cierto? La plática. Vamos entonces a determinar qué factores constituyen salarios y qué factores no constituyen salario de acuerdo a la norma laboral colombiana. ¿Sí? Cuándo nosotros podemos hablar de salario y cuándo no se habla de salario. Y también, adicional, vamos a ver cuáles modalidades de salario están en Colombia. Salario en moneda, salario en especie, salario mixto, formas y estipulación del salario, salario mínimo mensual, salario mínimo vigente, cómo se fija un salario mínimo vigente, vamos a hablar del salario integral y sus reglas y vamos a hablar de los periodos de pago y embargos del salario. Eso también lo vemos en este temita. Por otro lado, y aquí empezamos nosotros a tener dolores de cabeza, ¿cierto, Carol? Acá empezamos nosotros a tener los primeros inconvenientes y eso sí lo quiero dejar claro desde el inicio, desde el primer día, ¿sí? Aquí vamos a utilizar las matemáticas.
Profe, ¿cómo así? Si a mí me habían dicho, si yo entendí que el derecho no tenía nada de matemáticas. Pues déjenme decirles que no es cierto. ¿Sí? Y por eso es que estoy yo aquí, porque a mí me encantan las matemáticas desde que era pequeña, ¿cierto? Y entonces, por eso es que me gusta también el derecho laboral. Aquí nosotros vamos a utilizar matemáticas, pero no se estresen, no se preocupen, tranquilos. ¿Qué operaciones necesitamos? Suma, resta, multiplicación y división. No necesitamos absolutamente nada más. ¿Sí? Suma, resta, multiplicación y división. Y verán que el tema de las matemáticas en derecho es lo más bonito y lo más lindo que hay. Y lo más fácil, porque muchos dicen, no, es que eso es muy complicado, ese tema de liquidaciones es muy difícil, eso yo no lo entiendo, y como yo no sé nada de matemáticas, no, o sea, es lo más lindo y lo más fácil. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque aquí nosotros vamos a hablar de la jornada de trabajo, ¿sí? ¿Qué clases de jornada de trabajo hay? Jornada ordinaria, trabajo suplementario o las llamadas horas extras, ¿sí? Aquí vamos a aprender cómo liquidar una hora extra y esa es la parte práctica que nosotros vamos a tener en esta materia, ¿sí? Vamos a hablar de trabajo ordinario y nocturno, cuándo es en el día, cuándo es en la noche y qué implicación tiene tanto para el trabajador como para el empleador este trabajo nocturno y trabajo diurno. Vamos a hablar de la jornada máxima, ¿sí? De las excepciones, exclusiones, vamos a tener, mejor dicho, los conceptos bien claros para saber cuándo hablamos de excepciones y cuándo hablamos de exclusiones. Aquí vamos también a complicar nuestras liquidaciones. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de descansos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de descanso, también hablamos de trabajo en días de descanso. Entonces vamos a hablar cómo se liquida un trabajo un día festivo, un día domingo, ¿sí? Vamos a hablar de los trabajos por turnos, de la jornada flexible, de la base de esos recargos, de los descansos dominicales remunerados, del trabajo dominical, cuando es habitual, cuando es excepcional. Vamos a hablar de salarios variables, cómo se liquidan las jornadas en salarios variables y lo que les decía, trabajo dominical y festivo. Aquí nos vamos a detener un poquito, ¿sí? Cuando empecemos a hablar de jornada laboral y regímenes de descanso, nos vamos a detener porque vamos a hacer ejercicios de liquidación. ¿Cómo se maneja el tema de los ejercicios de liquidación? Lo vamos a hacer en dos partes. La primera los hacemos juntos, ustedes y yo, ¿sí? Nos vamos a orientar, nos vamos a realizar ejercicios conjuntos, ejercicios que ustedes realizan, pero con mi orientación, para finalmente hacer unos ejercicios en plataforma virtual tipo parcial. ¿Y por qué nos vamos a detener ahí un poquito? Porque el tercer parcial es de liquidaciones. ¿Sí? Bueno, aquí está un poquito apresurado el cronograma, porque en la semana 8, ¿sí? En la semana 8 vamos a tener nuestro segundo examen. El segundo examen es netamente teórico, ¿sí? El segundo examen en la semana 8 va a ser netamente teórico. Entonces, ¿cuál es la semana 8? 5, 6, 7, 8, la semana del 20 al 24 de septiembre. Les hago una propuesta desde ya y ustedes me dicen sí o no de acuerdo a su experiencia en los semestres pasados. Podemos adelantar el segundo parcial, que es netamente teórico, para la séptima semana. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí, profe. Pues si es netamente teórico, yo creería que sí, no sé qué opinen mis compañeros. Y así nos quedaría como más tiempo para el siguiente parcial. No, profe. No, porque son temas, o sea, son temas que uno teniéndolos fresco en la cabeza, son temas que uno va a comprender más y se los digo, por experiencia. Entonces, dejamos el tercer parcial para la semana 7. ¿Les parece
bien? Perdón, el segundo parcial. Segundo parcial teórico es en plataforma virtual el segundo parcial. Opción múltiple única respuesta, por lo que es teórico. Profe, yo opino que sí. No sé mis compañeros. Listo, perfecto. Entonces, en esa semana 7, por favor anoten, va desde el 13 de septiembre al 17 de septiembre. ¿Sí? Será parcial teórico, segundo parcial teórico. Luego vamos a seguir con nuestra explicación, nuestros temas más teóricos, que va a ser terminación del contrato de trabajo y la ineficacia del despido versus despido injustificado, ¿sí? Cuando es despido ilegal y despido injusto. Vamos a ver prestaciones sociales y con ese tema de prestaciones sociales nosotros finalizamos liquidaciones. Las prestaciones sociales es el último tema de las liquidaciones. Vamos a aprender a liquidar prima de servicios, cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones. Bueno, vacaciones lo tuvimos que haber liquidado antes con el régimen de descanso. Aquí vamos a dedicar más tiempo al tema de las liquidaciones porque entramos a nuestro tercer parcial. Y este tercer parcial es teórico-práctico. ¿Sí? ¿Por qué es teórico-práctico? Porque ya no es pregunta cerrada, opción múltiple única respuesta, sino que aquí ya es el desarrollo de un caso con preguntas abiertas. ¿Sí? Y preguntas numéricas. ¿Qué significa eso de preguntas numéricas? Que van a haber liquidaciones en el tercer parcial. El tercer parcial va a ser con casos, es casuístico, en el cual le van a preguntar, bueno, por tipo de prestaciones sociales, ¿cuánto ustedes van a reclamar o van a liquidar? Entonces, el tipo de pregunta, el tipo de respuesta que ustedes deben dar es netamente numérica. 1.200.000 tanto, ¿sí? 3.500.000 a título de tal. Adicional a ello, el tercer parcial va a ser pregunta abierta, netamente teórica. ¿En qué caso se da el derecho, en qué casos, en este caso expuesto, en este caso analizado, hay despido injustificado o hay despido ilegal? ¿Sí? ¿Qué otros derechos ustedes reclamarían? Profe, no se te está escuchando porque quedaste como congelada. Sí, vi que efectivamente me salió una alerta. Entonces, les decía que el tercer parcial va a ser casuístico, netamente de casos. Esperen un momento, a ver si de pronto mejora así. Ustedes me dicen. Listo, ¿me escuchan? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces les decía, el tercer parcial es casuístico, con preguntas tipo numéricas, ¿sí? Es decir, de ejercicios propiamente de liquidaciones, y con preguntas teóricas, pero esas preguntas teóricas son abiertas. ¿Listo? Este es el único parcial que no es acumulativo, que solamente tiene unos temas específicos. ¿Cuáles son esos temas específicos? Salario, jornada de trabajo, regímenes de descanso, prestaciones sociales y terminación del contrato. El tercer parcial solo va a tener esos 5 temas. En cambio, los otros parciales son acumulativos, son netamente acumulativos. Se les puede preguntar desde principios
desde introducción y sensibilización hasta lo que veamos en la clase anterior a ese parcial, ¿sí? Entra absolutamente todo, la diferencia es que es teórico y este es teórico práctico. Una vez finalizada esa etapa dura y álgida para nosotros, yo sé por qué se los digo, es por experiencia propia, es difícil, o sea, es mejor porque nosotros nos vamos mentalizando de que es difícil, ¿sí? Pero entonces yo les quiero es que ustedes mentalicen que no, que eso es facilísimo y que lo vamos a superar, lo vamos a pasar muy bien, ¿listo? Vamos entonces ya a ver nuevas modalidades de contratación. Vamos a hablar de tercerización, de teletrabajo, de freelance, de cooperativas, de empresas de servicio asociado. Vamos a hablar de todo eso en esa siguiente clase a las prestaciones, a las liquidaciones, perdón. Y por último, vamos a ver seguridad social. En este momento, aquí nos incluyen esta otra materia en nuestra materia de Derecho Laboral Individual. Entonces, ustedes me disculparán que no les dedique el tiempo suficiente al tema de liquidaciones. Algunos también me dicen, no, profe, es que es muy poquito tema que usted nos dedica a liquidaciones. ¿Por qué es? Y esta es la justificación, que tenemos que abarcar seguridad social, ¿sí? De acuerdo con el microdiseño de la materia que nos da en dirección y en decanatura, sí o sí tenemos que abarcar seguridad social en esta materia. Entonces, aquí frente a la seguridad social vamos a ver fundamentos de la seguridad social, eso ya es otro tema diferente y ajeno, ¿sí? Al derecho laboral. Tienen relación, pero eso es otra materia. Entonces ahí vamos a ver seguridad social, vamos a ver el sistema de seguridad social en salud, sistema de seguridad social en pensiones y sistema de seguridad social en riesgos laborales. Y finalmente, en nuestra semana, esas sí no se las puedo adelantar, como en el segundo parcial, la vamos a evaluar en la semana 16. ¿Listo? Esa sí me disculparán, pero por falta de tiempo, a menos que vayamos pero súper avanzados y súper adelantados, la podríamos hacer en la semana 15, pero realmente no creo. No creo que podamos evaluar el último parcial en la semana 16. Por lo general, siempre cae en un festivo, en una fiesta, en una actividad o algo así, y toca la última clase, último parcial. Entonces, ya sabemos, nuestras clases en este semestre de Derecho Laboral Individual son los lunes de 11 a 1 de la tarde y los viernes de 7 a 9 de la mañana, ¿cierto? Por otro lado, esta es mi información, mi correo electrónico y adicional a ello, el horario para tutorías. ¿Cómo vamos a manejar las tutorías? Para tutorías se han designado los días lunes, martes y viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Previa cita, ¿sí? Previa asignación de cita por correo electrónico en mi correo institucional, que ahí está. Profe, pero es que a mí se me cruza, yo en esa fecha, en esa hora tengo clase, no hay ningún día. De forma virtual, ¿sí? Podemos fijar un día y una hora diferente a las aquí asignadas, pero debe ser previo consentimiento de correo electrónico, ¿sí? Que ustedes, profes, que necesito aclarar una duda, necesito saber esto y esto cómo es, me envían un correo electrónico a eptorres@jds.edu.co diciéndome que necesitan tutoría, el tema de la tutoría, ¿sí? Fecha y hora tentativa para hacer la tutoría. Profe, yo necesito tutoría para hablar o resolver dudas sobre principios del derecho del trabajo y voy a estar disponible el martes en la tarde. Entonces, yo le contestaré el correo. Si no hay ningún problema, nos podemos ver 2, 3, 4 de la tarde y ustedes me confirman. ¿Sí? O sea, debe haber para la tutoría 3 correos. El que ustedes solicitan, el que yo les doy la hora, ¿sí?
les confirmo la hora y el que ustedes me confirman que ese día y esa hora es. ¿Listo? Y con eso yo los agendo, no me preparo, sino exclusivamente para ustedes. ¿Cómo va a ser el tema de la evaluación, no? Aquí más de uno está, no, profe, necesito sí o sí pasar la materia. ¿Cómo la pasamos? Fácil. Vamos a dividir nuestra nota del 100% en dos, ¿sí? En dos 50%. El primer 50% va a ser evaluado dentro de las primeras 8 semanas. Y el otro 50% va a ser evaluado a partir de la semana 9 hasta la semana 16. Dos 50%. ¿Cómo vamos a evaluar esos 50%? Entonces nos vamos a concentrar en cada uno de los 50%. Ese 50%, ¿sí? Ya esas primeras 8 semanas las vamos a evaluar con 3 componentes. El primero va a ser todo lo que hagamos en clase, talleres, actividades, puntos positivos, exposiciones, o sea, todo lo que hagamos, ahí sí, todo lo que no sea parcial y Getty entra en actividades de clase y esas actividades o esas notas de esas actividades van a corresponder al 30%, al 30%. Por otro lado, van a ser los parciales. ¿Cuántos parciales tenemos por cortes o por 50%? Tenemos 2 parciales. ¿Sí? En la semana cuarta va a ser el primer parcial, la semana séptima va a ser el segundo parcial y eso nos da el 40%. Y finalmente, el otro 30% restante va a corresponder a la Getty. ¿Listo? La Getty. El segundo 50% va a ser exactamente igual. Lo que pasa es que en la semana 8 yo a ustedes les voy a dar una nota. Un ejemplo. Erika Tatiana sacó 4.5 en el primer 50. Ay, pero Erika Tatiana, mejor dicho, como ya iba, pero voladora en el primer corte, pues se echó a las petacas. Es un ejemplo a título de hipótesis, no significa que vaya a ser así. Se echó a las petacas y sacó 1.5 en el segundo corte, ¿cierto? Entonces, Erika Tatiana, yo no le puedo decir a Erika Tatiana, no, es que usted me pierde la materia. Sí o sí pierde la materia. Si ustedes computan el 4.5 y el 1.5, da para que Erika Tatiana me saque 3 en la materia. Pero entonces yo digo, no, ¿cómo así? ¿Cómo así que 3? Si ella al final se echó a las petacas, no, tiene que perder la materia. Pues no, porque ustedes van a tener la garantía de la nota que le di en el primer 50. Y lo que pasa es que la nota del primer 50 y la segunda se computa y eso es lo que sacó en la materia. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan también esa seguridad, yo les voy a dar en la semana octava y obviamente en la semana 16 las notas propias del 50. Y así llueve, truene o relampaguee, yo no les voy a cambiar la nota del primer 50. Y ustedes van a tener ese soporte para que me digan al final, profe, qué pena es que yo sí pasé la materia, ¿cierto? Y obviamente cada vez que vayamos desarrollando talleres o ejercicios o parciales, ustedes van a tener acceso a sus notas para que les hagan los porcentajes y puedan también hacer sus propios cálculos. Bueno, ¿y la Getty vale el 30%? Sí, la Getty vale el 30% y ya les voy a decir en qué consiste la Getty. Entonces, como les decía, la norma laboral está desactualizada. Por lo tanto, el derecho laboral se ha construido a través de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nuestra Getty va a ser un análisis jurisprudencial. Pero yo necesito que ustedes me desaprendan lo que saben de análisis jurisprudenciales o de lecturas de sentencia. ¿Por qué? Porque mi análisis jurisprudencial tiene unos requisitos específicos, ¿sí? Profe, pero es que yo creí que yo leía muy bien la sentencia y a mí el periodo pasado, el semestre pasado, la materia fulanita o de tal, me sacaba 5 en mis análisis jurisprudenciales y con su merced no subo de 2.
¿Por qué es que es? Porque no me están cumpliendo con los requisitos que yo en este momento les voy a explicar. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, desaprendan de lo que saben de análisis jurisprudencial. ¿Sí? Ustedes van a leer sentencias y van a analizarlas como yo les digo. ¿Sí? Ay, profe, es que eso es autoritario. Bueno, en esto del análisis jurisprudencial, sí. ¿Por qué es autoritario? Porque cada semana vamos a hacer seguimientos de las sentencias que yo les voy dando. Y les voy a corregir a ustedes conforme los requisitos establecidos y exigidos aquí en esta primer clase y en la Getty. Entonces, yo voy a dedicarles un buen tiempo, voy a tratar de dedicarles un buen tiempo para esas dudas y esas inquietudes frente a este análisis. Por lo tanto, los trabajos escritos que ustedes me vayan a pasar deben estar, pero mejor dicho, impecables, ¿cierto? Entonces, en ese tema de la Getty sí soy un poquito inflexible, por así decirlo. Yo les voy a tratar de que sea cada semana o tal vez cada 2 semanas una sentencia. ¿Qué va a contener la sentencia? Voy a tratar de que contenga el tema que estamos viendo en esa semana o en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Si estamos viendo contrato de trabajo y principios, va a tener cuándo es que se configura, la sentencia va a hablar de cuándo se configura un contrato de trabajo. En un caso específico, para que ustedes vean lo que nosotros vamos viendo en la materia, en el tema como tal, y ustedes lo vean a un caso concreto, y qué dice la Corte, bien constitucional o bien Corte Suprema, qué dice la Corte frente a ese tema específico. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a contener nuestro análisis jurisprudencial? Ustedes van a realizarme este análisis acá, donde dice elementos formales. Entonces, el trabajo, o más bien el análisis, debe tener estos 6 pasos. Ustedes deben identificar en primer lugar la sentencia. ¿Qué clase de sentencia se trata? Si es una sentencia en sede de casación, en sede de apelación, en sede de revisión, ¿sí? Si es una sentencia de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema, eso les sopla lo anterior. Profe, pero nosotros no hemos visto teoría general del proceso, no hemos visto proceso, clases de proceso, no sabemos en qué sede. No se preocupe, la sentencia lo dice. ¿Sí? La sentencia lo dice. Ustedes solo con que lean cuidadosamente la sentencia les va a decir qué clase de sentencia es. Y asimismo ustedes se van preparando para eso de teoría general del proceso, que si mal no estoy lo ven también en este mismo semestre. ¿Quién emite la sentencia? El magistrado ponente. ¿Cuál es la fecha de la sentencia? Si es una sentencia en sede de tutela, sentencia de unificación, sentencia de constitucionalidad, ¿sí? Y la fecha. ¿Cuándo es que el magistrado o la corte profirió la sentencia? Vamos a ver antecedentes. Aquí yo necesito que ustedes no me copien ni me peguen la sentencia, ¿sí? Sino que la interpreten, la analicen, le saquen el jugo. De allí que ustedes sepan qué pasó y me sepan echar el chisme, ¿sí? Yo me imagino que todos habrán visto alguna novela o de pronto que ustedes se sienten conmigo y me cuenten qué fue lo que pasó. Primero, fulanito y tal demandó a sultanito de tal porque tal cosa. Ahí no me están contando nada, ¿cierto? Yo necesito es que me digan, no, es que imagínese que fulanito contrató a sultanito y de ese contrato no se reconocieron las prestaciones sociales. Un ejemplo. Porque fulanito le dijo a sultanito que no tenía contrato de trabajo porque lo habían acordado verbalmente y que como era verbal y no existía ningún documento, entonces no pagó nada. ¿Sí? Así como me lo contaba hoy María José. Y entonces como era verbal, se terminaron la empresa, terminaron el restaurante y se quedó sin pagar. ¡Ay! ¿En serio? ¿Y qué pasó? No, pues entonces demandó en el juzgado tal y el juez le dijo que sí, que tenía razón, que debía pagar. Y aparte de pagar lo que le debía,
lo puso a pagar más suma de dinero. ¿En serio? ¿Y eso, y se lo pagó? No, pues imagínese que la empresa apeló, el empleador apeló y se fue a segunda instancia. Y en segunda instancia el tribunal revocó, dijo que no, que eso no era contrato de trabajo porque no había la prueba, porque no existía prueba del contrato de trabajo. Y entonces, ¿qué dijo la Corte? No, la Corte le jaló las orejas, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer con este análisis jurisprudencial. Que ustedes identifiquen qué fue lo que pasó y cómo se va desarrollando cada una de las etapas. Entonces, en antecedentes yo necesito que ustedes me echen el cuento de qué pasó. ¿Sí? Que fulanito contrató a sultanito, que fue un contrato verbal, que no había documento alguno y que nunca le pagó nada. Ah, bueno, ¿y qué dijo fulanito al respecto? El demandado. ¿Sí? Eso es lo que dice el demandante. Ahora, ¿qué dice el demandado? No, el demandado dice que él no tenía la obligación de pagar porque no había contrato de trabajo. Entonces, como no había contrato de trabajo, pues él no le pagó nada de liquidaciones. Ah, ¿y qué dijo el juez? No, el juez falló a favor del demandado. Y en segunda instancia, no, en segunda instancia le revocaron y falló a favor del demandante. Que ustedes me identifiquen esos tres aspectos. El demandante y su teoría, el demandado y su teoría, y cuál teoría cogió el juez. Si la del demandante o la del demandado. ¿Listo? Yo en antecedentes necesito que ustedes me identifiquen esas tres cosas. ¿Qué dice el demandante? ¿Qué alega el demandado? Porque si hay un conflicto, tenemos dos posturas diferentes. El uno dice una cosa y el otro dice la otra. Y en tercer lugar, ¿qué me dijo el juez o cuál de las dos teorías acogió el juez? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? Bueno, supongo que todos vamos ahí a la par, ¿cierto? Y hasta aquí no hemos hecho nada. Profe, ¿cómo así que hasta aquí no hemos hecho nada? No, hasta aquí solamente hemos hablado del chisme. Sí, hasta aquí hemos contado la historia. Hasta aquí no hemos dicho nada. El verdadero análisis jurisprudencial empieza a partir del tercer punto, y es el problema jurídico. Y ahí es donde yo los voy a tener ahí. ¿Cómo así que ese es el problema jurídico? Entonces, ¿qué va a pasar con el problema jurídico? Vamos a identificar cuál es el problema que escoge la Corte, ¿sí? Que escoge la Corte y que va a ser desarrollado en la sentencia. Ojo, este problema ustedes lo deben identificar y formular en pregunta. ¿Cómo así en pregunta? Que sí o sí deben tener estos signos. Ya se los voy a escribir acá en el chat. Tiene que tener estos signos. Todos los problemas, sí, todos los problemas deben tener sus interrogantes. Porque necesitamos establecer qué se preguntó la Corte y qué va a responder la Corte en esa sentencia. ¿Sí? Entonces, todo parte de aquí. ¿Será que sí hubo un contrato de trabajo? ¿Será que entre fulanito y sultanito hubo un contrato de trabajo? Sí, ustedes no se acuerdan de esas novelas, tal vez como mexicanas. ¿Será que lo va a desarrollar en el próximo capítulo y por el próximo canal? Y vamos a, sí, así mismo va a pasar acá con la sentencia. Vamos a preguntarnos lo que se preguntó la Corte, pero ojo, porque no es tan sencillo, ¿sí? Ustedes deben identificar esa pregunta con relación al tema que estamos viendo en la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay sentencias que tienen más de un tema. Hay sentencias que tienen hasta 5 problemas jurídicos. Pero de los 5 problemas jurídicos a mí no me interesa 4, me interesa solo 1. Y yo necesito que ese problema que ustedes me identifiquen estén relacionados directamente con el tema que vamos viendo en la clase. Profe, pero es que ese problema también era... Lo más probable es que yo les responda, sí, ese problema está en la sentencia, pero
no nos interesa ese tema en esta materia. Vuelvo y reitero, el objetivo de este análisis jurisprudencial es que ustedes vean los temas que vamos viendo en la clase, los comparen con un caso concreto y cómo es que las cortes están aplicando e interpretando esa norma en un caso concreto. ¿Listo? Ojo, no se estresen por el tema, estrésense más por el problema. ¿Por qué? Porque yo les voy diciendo qué tema contiene qué sentencia. ¿Sí? Es que yo soy una madre con ustedes. Yo les voy diciendo, esta sentencia es para el tema tal. Esta sentencia, por favor, pónganle mucho cuidado. Lo que pasa es que no me ponen cuidado cuando yo les digo, esta sentencia debe tener este tema. Entonces se me van por el otro lado y pues tampoco les va a funcionar ese problema jurídico. Por otro lado, cuarto punto, tesis o fundamento jurídico. ¿En qué consiste eso del fundamento jurídico? Ustedes ahí en el No, muchachos. Mejor dicho, mi internet no había fallado mejor dicho, en mucho tiempo. Y el día de hoy yo no sé qué le pasó. Bueno, entonces, seguimos con el cuarto punto, ¿cierto? Ahí habíamos quedado. Sí, señora. Vale. Entonces, tesis o fundamento. Yo necesito que ustedes me identifiquen los argumentos que tuvo la Corte para fallar de una u otra forma. Recuerden que estamos frente a dos teorías o frente a dos posiciones, la del demandante y la del demandado. ¿Sí? En un litigio o en un proceso judicial siempre va a haber una parte ganadora o vencedora y siempre va a haber una parte que pierde el litigio, pierde el proceso. ¿Sí? Yo necesito que ustedes me identifiquen cuál es la parte que perdió. Y en el fundamento jurídico ustedes me van a dar las razones por qué es que la una ganó y la otra perdió. ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué es que hubo contrato de trabajo? ¿Por qué es que los 2 millones más que ganaba fulanito de tal? Entonces, ¿por qué es que si es salario o no es salario? ¿Por qué es que si son horas extras o no son horas extras? Sí, yo necesito que ustedes me identifiquen ese por qué.
el fundamento, el argumento que utilizó la Corte para responder la pregunta. Profe, ¿cuál pregunta? Pues el problema jurídico, ¿cierto? ¿Cuál es la decisión? En mérito de lo expuesto, la Corte decide o resuelve casar la sentencia. No, esa no es la decisión. La decisión es la respuesta directa a la pregunta que ustedes se formularon. ¿Cuál era la pregunta? ¿Había contrato de trabajo? Sí, sí había contrato de trabajo. ¿Por qué es que había contrato de trabajo? Cuarto punto, fundamento jurídico, ¿cierto? Y la respuesta es el quinto punto, que es la decisión. Recuerden de la decisión. Siempre con la decisión es la respuesta directa a la pregunta que se plantearon. ¿Listo? Y sexto y último, aporte personal. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dijo la Corte en esa sentencia, con lo visto en clase? Bueno, en fin. ¿Qué vamos a hacer con ese análisis jurisprudencial? Entonces, vamos nosotros a entregar el análisis jurisprudencial de dos formas. De la primera forma, el análisis jurisprudencial se va a entregar de forma verbal en las clases. Profe, ¿cómo así? Sí. Todas las semanas yo les voy a estar dando una sentencia, ¿cierto? Y les voy a decir, esa sentencia la vamos a analizar tal clase. Llegamos nosotros a esa tal clase y por sorteo, o sea, eso es por balota, el que mejor dicho se gane ese día es porque tiene la suerte encima. Y yo los voy a llamar, ¿sí?, a la persona que haya sido elegida ese día y le voy a decir, Yurani, frente a la sentencia que teníamos para el día de hoy, cuéntanos tu análisis jurisprudencial. Y Yurani lo que nos va a hacer en esa clase es, de forma oral, decirnos cada uno de esos 6 pasos. No, primero identifico la sentencia, la T881 del 2014, magistrado ponente tal, fecha tal, en sede de revisión, la Corte Constitucional emite la sentencia de tutela tal. ¿Sí? Listo, y los antecedentes. No, que fulanito, sultanito, contrató, que me echa el cuento. Listo, y el problema jurídico. No, pues la Corte se planteó como problema jurídico que si había contrato de trabajo. Y entonces, no, la Corte dijo que en virtud del artículo 24, la presunción, se presumía la existencia del contrato de trabajo y sultanito no desvirtuó esa presunción, por lo tanto, hubo contrato de trabajo. ¿Y cuál fue la decisión? Profe, pues ya se la dije, que hubo contrato de trabajo, ¿sí? Si la pregunta era, ¿hubo contrato de trabajo? Pues la respuesta es que sí, hubo contrato de trabajo. ¿Cómo le pareció la sentencia? No, profe, la amé. 14 hojitas nomás. No, esta sentencia, mejor dicho, estaba, pero lo más de fácil. Bueno, listo, bien, 5. ¿Sí? Conforme me vaya sacando ese análisis así con esos requisitos, pues va sacando también la nota. Si tiene algún error, yo la voy a interrumpiendo, ¿sí? Y le voy diciendo, no, ese problema jurídico no está bien, ¿sí? Y si Yurani me leyó la sentencia, para el día que le dije la sentencia, yo más o menos la voy a ir orientando para que me corrija los puntos conforme va a realizar. Bueno, les exijo aquí en la Getty, ¿sí? Si me la leyó, pero ojo, no es solamente leer por leer, es leer y absorber la sentencia, entender la sentencia. Y si se entiende la sentencia, así no se haga el análisis jurisprudencial, ustedes van a ver y van a comprobar que conforme yo les vaya haciendo unas preguntas, ¿sí?, ustedes van a desarrollar este análisis jurisprudencial. Lo más de fácil. Y por otro lado, en la semana séptima, ¿sí?, de hecho desde la semana 6 yo les voy diciendo, a tal fecha me entregan el análisis jurisprudencial escrito. Ese análisis jurisprudencial escrito se sube a través de la plataforma virtual, se va a destinar un enlace, un espacio exclusivamente para la Getty y
ese sí va a ser obligatorio para todos, ¿sí? O sea, ese lo entregan todos. Y conforme, pues, el análisis escrito, pues yo les voy sacando también la nota. Esa nota de la Getty se va a computar trabajo escrito con la sustentación oral que le haya tocado. Profe, pero es que nosotros, su merced dio las clases, estuvimos en clase y a mí, yo nunca participé, nunca salí beneficiada, no me llamaron. Ah, bueno, solamente la nota del 30% va a quedar con la nota que tiene en la Getty escrita. ¿Listo? Es decir, ese 30% usted lo va, se va a evaluar únicamente con lo que haya sacado en el trabajo escrito. Horarios para tutorías, los mismos, pero ya saben que para las tutorías entonces necesitamos comunicarnos previamente por correo electrónico para poder agendarlos y yo darles el medio y el enlace para hacer la tutoría virtual. ¿Hay alguna duda? Estos documentos se los voy a subir en la plataforma virtual. Voy a organizar la plataforma esta tarde para que toda la información que se les haya dado aquí y los enlaces de las clases los tengan también en plataforma virtual. Vuelvo y reitero mis excusas por no tener la plataforma virtual habilitada o lista, pero fue por cuestiones de dificultad con mi plataforma virtual, no podía ingresar, creo que ya lo solucioné, entonces esta tarde van a tener todos los documentos. No, se los iba a enviar por correo electrónico, pero no, se los habilito esta misma tarde, se los prometo que se los habilito tanto Microdiseño como Getty en la plataforma virtual para que todos tengan acceso. ¿Listo? Para que todos, absolutamente todos tengan acceso. ¿Hay alguna duda, inquietud, recomendación? No, profe, por el momento no. Listo. Sí, por lo general siempre pasa así, van surgiendo las dudas conforme vayamos avanzando, ¿cierto? Sí, señora. Esta clase va a ser, vuelvo y reitero, está siendo grabada y va a estar disponible también en la plataforma virtual para que esta explicación también sea de fácil acceso para todos. ¿Listo? Y para que ustedes también lo vayan recordando. Bueno, chicos, yo no los molesto. ¿Señor? ¿Qué vale? Ah, listo, perfecto. Entonces, yo no los molesto más por el día de hoy. Descansen, asimilen que ya estamos nuevamente con las clases, con trabajos y todo. Entonces, empezamos en forma el día viernes. ¿Listo? Recuerden, viernes sí, súper temprano, a las 7 de la mañana iniciamos. Entonces, por favor, que todos estén más que preparados el viernes de 7 a 9 de la mañana en el enlace que les envía el correo y que les voy a disponer también en la plataforma virtual. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias por la explicación y eso, de la Getty y todo. Con muchísimo gusto, para eso estamos. Ahí nos veremos el viernes. Listo, ahí empezaremos, ahí sí, empezaremos con la materia el día viernes. Listo, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.